Hola, ¿qué tal? Sean todos y todas muy bienvenidos. Estamos en una nueva emisión de los Jueves Culturales. Vamos a hablar en realidad la excusa, los lanzamientos, en este caso de un libro, en este caso una segunda novela, es una excusa para hablar también del universo y del mundo que hay detrás de ciertos tipos de escritura y de expresiones del arte. Nosotros amamos los libros, ya lo saben, los tenemos de hecho siempre acá. Así que, nada, contento de estar acá en esta oportunidad con Eduardo Pérez Arroyo. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación y por el tiempo. Eso. Oye, estamos acá para hablar porque sacaste, entiendo que es la segunda novela, has escrito muchas columnas, la gente a veces incluso te conoce porque has estado en muchos medios, pero Los demonios de Fontecilla, reciente novela. Sí, se publicó ahora en agosto, si no me equivoco, a principios de agosto. Es la segunda en Chile. Yo viví mucho tiempo en México, allá estuve publicando otras cosas, pero digamos, Perfecto. de verdad acá. Es la segunda publicación en Chile, Es después de la Hermandad de la Casa Grande, ¿no? Sí, es una novela sobre los brujos de Chiloé que le fue re bien, de hecho, por ahí se recibieron buenos comentarios también al respecto. Ya. Oye, ¿por qué no nos contáis un poco, sin spoilear más de la cuenta, qué consiste? Porque hay una parte de una historia política, de una historia real, digamos, en Chile, de un contexto real para ficcionar luego. Claro. Sí, la realidad por lo general, a mi juicio, está más loca que cualquier ficción que uno pueda hacer. Entonces, si uno se fija en la realidad, tienes los materiales para hacer una buena novela. En este caso, la historia, sin spoilear, pero se puede hablar del contexto que a mi juicio me parece más interesante incluso que cualquier novela, que tiene que ver con el robo y venta de niños durante el régimen de Pinochet, que es un caso que una situación más bien, son varios casos que han estado dando vueltas ahora en los últimos años en la prensa, pero como que no termina de explotar. Y hay varios ingredientes, hay varias cuestiones muy específicas que hacen de esa situación en particular algo muy novelable, en realidad por lo dramático que es, por lo oscuro que es toda la historia, por lo densa que es toda la historia y por todo lo que pasó. Te digo, no ha explotado el caso, digamos, todavía, pero yo espero que explote pronto. Y a partir de eso, ¿tú construyes un relato ficcionado? ¿Cómo claro. transcurre? Es ficción. Aparecen varios personajes, de hecho, que también existen en la vida real. Uno de ellos es el cura Joanon. No sé si alguna vez leíste las notas por ahí, las crónicas, sí, que correcto. fue uno de los que encabezó, digamos. Claro. Él es uno de los personajes reales. Ahora, yo agarré algún par de casos muy paradigmáticos y los hice ficción. Estamos hablando de un libro de ficción, no es un libro de historia. Para leer historia al respecto de esto, hay buenas historiadoras y buenos historiadores que se han dedicado al tema. Este es un libro de ficción nomás. Pero yo diría que el 90% de las cosas sí están basadas en cuestiones reales. Lo demás es tejer la historia como para darle un efecto dramático más o menos potente, digamos. Pero es que la historia real, las historias reales que están detrás de esto son muy locas. Entonces uno lo que tiene que hacer es remitirse a contarla nomás y tratar de meter la pata lo menos posible para que salga bien. ¿Por qué? Cuéntanos un poco, salgamos por un instante, después volvemos. Pero como el género literario, la idea de la novela negra. Claro. ¿Qué es la novela negra? Uy, buena pregunta. Me da la impresión, a esta altura está tan diversificada, digamos, que puede tener varias definiciones. La definición clásica es que se trata de meter, digamos, en las partes más complejas, en las historias que no son tan felices, digamos, la historia clase B, ¿cachai? No la que cuenta quizás la historia oficial, sino todas las historias subyacentes que hay detrás, que por lo general son mucho más escabrosas, mucho más oscuras, etcétera, etcétera. En este caso me parece que es un género muy fecundo para este tipo de temas. Estamos hablando, insisto, quiero ser majadero con eso, estamos hablando de robo y venta de niños durante la dictadura de Pinochet. Entonces, digamos que debiera bastar para ser negro en sí mismo. Absolutamente, es un género en sí mismo, correcto. Yo por mí ojalá salgan 1000 libros al respecto, este es uno más nomás. Entonces, en este caso, la novela negra se convertiría como una especie de crónica social en realidad. No veo otra forma de contar una historia como esta que no sea a través de la novela negra. No se me ocurriría, por ejemplo, hacer una historia humorística, que quizás se puede, algún autor con talento la podrá hacer bien por ello. No se me ocurriría contar una historia, no sé, de aventuras, etcétera, porque aquí lo que trasciende es lo escabroso que es detrás, pues los efectos psicológicos que genera en toda la gente implicada, etcétera, etcétera. Me parece que en este caso no hay otro género más adecuado que la novela negra. Y bueno, un gusto personal también, tengo algún gusto personal por las historias medio oscuras. No sé qué trauma tendré por ahí de mi infancia, pero me atraen ese tipo de cosas más o menos. Bueno, pero justamente en eso, en tu propio ejercicio como autor, ¿cómo sucede? Esta es la típica película, la típica pregunta bien periodística, pero es que es verdad,
verdad, porque yo creo que en este caso quienes te están viendo, y que ya sea que hayan leído la novela o que les den ganas, viene la pregunta por la motivación. Es decir, qué sé yo, en algún minuto ya uno empieza a buscar un proyecto para escribir, para desarrollar, piensa en 2, 3, 4 temas, o no, o piensa uno y te agarra. ¿Cómo fue que te acercaste a estas ganas de escribir sobre aquello? Es una pregunta interesante quizá para la gente que escribe o que intenta escribir, claro. Mira, la respuesta es bien decepcionante porque básicamente consistió en buscar una cuestión que fuera estéticamente fuerte. O sea, yo me fijo más en la estética, digamos, que en la ética. Me parece que estéticamente esta novela, tal como la anterior, me hicieron varias veces la misma pregunta. La verdad es que yo no tengo ninguna situación relacionada, digamos, con la venta y robo de niños durante el gobierno de Pinochet. Mi familia no sufrió de eso, no tengo conocidos cercanos, digamos. Bueno, ahora sí, una amiga que apareció con una historia más o menos así, pero no está en mi biografía, digamos. No, fue una decisión completamente estética desde el sentido que me pareció un tema completamente novelable. Como comentábamos recién, tiene todos los ingredientes. Con la novela anterior, de hecho, me preguntaban lo mismo. La novela anterior es sobre los brujos de Chiloé y también la respuesta era bien decepcionante. Me preguntaban por qué elegiste este género, por qué elegiste esta forma, este formato y esta historia. Porque es una historia que me parece que vale la pena contarse nomás. No tengo ninguna, no soy brujo, mis abuelos no son brujos. Entonces, insisto que puede ser un poco decepcionante, pero tiene una finalidad más bien estética que otra cosa. Y en este caso es lo mismo, va por ahí. Por supuesto, después hay un componente ético, pero eso viene después, digamos. O sea, la decisión primigenia de agarrar este tema y no otro, a mi juicio, es estético. ¿Sí? En el caso de Los demonios de Fontecilla, como además tiene un contexto político tan determinado, no solo que sucede en dictadura, sino que efectivamente haces en la propia novela la contraposición, digamos, desde combatientes a la dictadura. ¿Cómo se juega ahí o no se juega ese partido en términos también de ser responsable respecto a lo que se dice de estos actores que tienen un contexto? Claro, porque en el fondo, a propósito de las propias miserias humanas, las miserias humanas son transversales, se pueden dar en aquellos que están allá y acá. Allá y acá. Claro. ¿Cómo lo iba ahí trabajando? ¿Cómo fluye? Sí, está interesante. Bueno, ahí hubo un par de licencias completamente literarias. Yo decía hace rato que el 90% de la novela creo yo que está basada en cuestiones reales. Hay cuestiones que no son reales. Por ejemplo, en la novela aparece que en algún diario está situada en el año 1992, que era una época bien fecunda también, bien oscura, digamos. Recuerdas muy bien. Sí. Veníamos saliendo de la dictadura, estaba recién instalada la democracia, pero muy débil, pataleando a cada rato. Estaba Pinochet aún como comandante en jefe. Muchos decían, yo entre ellos, que era el que realmente mandaba todavía en el país, etcétera. Entonces también me parece como un periodo particularmente interesante como para situar novelas. Ahora, en la trama parece que en algunos periódicos se habla de este caso de los niños y eso es falso. El caso de los niños robados en dictadura empezó recién a salir, digamos, el 2000 para adelante. El año 92 todavía nadie pensaba. Claro, yo lo puse ahí para efecto dramático, digamos. Y un poco por jugar con esa oscuridad del tema central, que es el robo y venta de niños, me pareció interesante situarlo, digamos, cuando estamos recién saliendo de todo ese contexto. ¿Cachai? Además que es un tema un poco atemporal. Te comento, o sea, lo puse en el año 92 porque, insisto, me pareció interesante el contexto. Lo pude haber puesto en otro contexto. Pero en realidad fue una licencia completamente literaria en el sentido que es un buen contexto para situar estas historias medio oscuras, etcétera. Y además que es un tema temporal. Por eso en mi cabeza no me hizo ningún problema situarla en aquella época para lograr efectos dramáticos, porque es una historia completamente temporal. No sé si lo has escuchado, Darío, que están saliendo a cada rato más casos de esto. Sí. Hay investigaciones en curso al respecto que las lleva, entre paréntesis, el juez Mario Carroza. Que con todo este rollo que hay ahora en el Poder Judicial, yo no sé si va a llegar a alguna parte de la investigación del juez Mario Carroza, espero que sí. Pero se está investigando. Hay informes de la Cámara de Diputados, hay investigaciones formales, en este caso la del juez Mario Carroza, insisto, y que no han llegado a ninguna parte hasta ahora. Yo espero que lleguen a alguna parte. Entonces, te comento que es muy atemporal el tema. El primer caso salió en el 2014, están saliendo casos ahora, seguramente van a seguir saliendo casos, y yo creo que van a seguir incluso. Entonces, es tan atemporal que me pareció interesante situarla en ese contexto específico, pero por efecto dramático, ¿no? Pienso en las variables éticas. Fíjate que me acuerdo en su minuto, le vi varias entrevistas al cura Joanón. Sí. Y que una de las, yo creo, y me imagino, pero te lo pregunto, que se puede transformar más en un personaje interesante, ¿cierto? Para evaluar y ponerlo ahí de medio protagonista, insisto, con las licencias, por supuesto, literarias que corresponde, con la ficción que corresponde. Pero él hacía defensas muy... Esta cosa de decir, oye, bueno, pero si lo puse, agarro un niño, qué sé yo, en condiciones de pobreza, un embarazo no deseado, etcétera, y lo instalo en una familia
económicamente. Se subentiende que por lo tanto va a estar en las mejores condiciones. Hay algo ahí en esos personajes que muchas veces aparecen en una burbuja ética que hace que sea muy consistente en ese mundo propio todo lo que hacen. Y que por lo tanto me imagino que además de la lógica de quien escribe y que por lo tanto toma una posición editorial que luego se la entrega, en este caso a tus lectores, tú tomas también ciertas posiciones de cómo vas a mostrarnos este personaje para ver si esa mirada en su propia burbuja vas a tratar de que empaticemos con ella o no. Claro, está interesante lo que comentas. No sé si leíste el libro completo, pero claramente lo viste por ahí, sí. Sí, bien dices, es un personaje muy oscuro, es un personaje que en su cabeza tiene clarísimo que le hizo un favor a Chile, no solamente a los niños, sino a Chile. Era una cuestión institucional, digamos, que venía del Estado para abajo, en fin. Hasta Pinochet se supone que anduvo metido en estos temas, dando permisos. Entonces, claro, él está convencido de que le hizo un bien al país y a los niños, por supuesto. Por lo tanto, en entrevistas lo ha dicho, etcétera. Y me pareció interesante agarrar al personaje medio vampiresco, digamos, ¿cachai? Así como los malos clásicos de las películas, del cine, etcétera, etcétera. Porque el personaje daba para eso. Yo no sé si lo logré en la novela, solo jugarán los lectores, pero cuando tú lees las entrevistas de Johannon, tienes razón que el tipo en ningún momento deja de justificar, ¿cachai? Vive en una especie de lógica propia en la cual todo tiene sentido para él, ¿cachai? Entonces, me parece un personaje, un personaje particularmente potente en la vida real, tan potente como para llevarlo a la novela. Y además como para dar una concha aparte, porque las historias por lo general no son en blanco y negro, entonces, por supuesto, uno no comparte las razones que el tipo tiene, claro, pero el tipo tiene unas razones que para él tienen lógica, ¿no? Sí. Entonces, me parece interesante abordar esa parte medio oscura, digamos. Insisto que no sé si lo logré bien, pero enriquece, en el caso de que sí se haya logrado mínimamente, enriquece, digamos, el relato para que no sea tan unidimensional. Es interesante de repente meterse en la mente de los malos. Sí, y ¿qué tanto tú lo fuerzas? Porque yo creo que ahí siempre hay una decisión autorial que en el fondo es, a ver, entremos, juguemos, llevemos el límite más allá, seamos cómplices, que es un poco lo que pasa de repente con ciertos bandidos en cualquier nivel que terminan siendo héroes. Claro. ¿Qué tanto? ¿Cómo se juega ahí tu ejercicio, tu pluma? ¿Cuánto lo lleva? Mira, buena pregunta, lo llevé bastante. Incluso me comentaba alguna entrevista que tú antes también me decía el cura, digamos, cuando está hablando con la protagonista, abusa del tiempo del protagonista y a veces también abusa hasta el tiempo del lector. Sí puede ser, decía yo. ¿Por qué fue ese ejercicio, Darío? Por lo siguiente, investigando en esto, uno va a hacer una novela de este tipo, digamos, histórica, qué sé yo, hay que investigar un poco antes. Me puse a investigar documentos, hay varios documentos académicos respecto a este tema. Y conversando con amigos también que son historiadores que saben bastante el tema y caímos en cuenta de que este proceso de robo y venta de niños durante el régimen de Pinochet tiene antecedentes muy pachás, ¿sí? Muy para atrás. Se podría hacer incluso un lineamiento desde la colonia hasta ahora, ¿sí? Yo creo incluso todos sabemos lo que pasó con el Sename, por ejemplo. El Sename es uno de los tantos capítulos en los cuales el Estado chileno siempre, a través de la historia, incluido el régimen de Pinochet, ha agarrado a los niños chilenos y ha hecho lo que ha querido con ellos. Los mandan a otras familias, los mandan a la guerra antiguamente, los mandan para el extranjero. Pinochet le puso el ingrediente de intentar recomponer las relaciones políticas, etc. Pero es un tema que va muy para atrás. En realidad estamos hablando de una política de Estado más que de un gobierno en particular, más que el gobierno de Pinochet. Lo cual, a mi juicio, le da un ingrediente mucho más escabroso. Para mí es más terrible pensar que el Estado chileno en general apunta a este tipo de casos y no solamente el régimen de Pinochet. Incluso me encontré con la novedad, por ejemplo, de que hay 2 casos registrados durante el gobierno de Allende. Yo no creo que el presidente haya estado metido por quién es él, por la figura que es, por lo que pensaba, que todos conocemos, en fin. Pero hay 2 casos registrados del año 72, cuando está el gobierno de Allende. Entonces, a través de este personaje del cura, que él se justifica, digamos, por razones históricas, qué sé yo, un poco jugando con la trama, como que me interesó abordar esa parte también. No ponerla como lo central del libro, porque para mí lo central del libro, y digamos la maldad absoluta fue durante el régimen de Pinochet, porque a todo este proceso le pusieron además el aprovechamiento político, no solamente económico, sino político, que me parece que es ir varios pasos más allá en cuanto a la perversidad, si se quiere. Pero me pareció interesante contar esta parte de que viene de muy atrás, ¿cachai? Lo cual, insisto, lo hace más terrible, a mi juicio. Y yo creo que además ahí me imagino, pero es una especulación, que siempre esta idea de un niño, un recién nacido, que se mantiene con su familia de origen, que eventualmente está en condiciones de pobreza, no sé qué, versus el mismo niño entonces que tiene la oportunidad en un lugar que económicamente está en mejores condiciones, siempre es una vara ética súper sí. de mierda, digamos. Sí, es bien complejo, sí, tienes razón.
En muchos casos yo creo que muchos niños que viven en buenas familias, en Suecia, Estados Unidos, donde sea, que nunca supieron, digamos, qué está pasando con ellos. O sea, no saben su origen y bien felices y bien por ello. Yo me alegro por ello. Ahora, hay otras historias también. ¿Cachai? Hay historias de la gente que sí supo. Y yo creo que ellos mismos se hacen la pregunta, o sea, ¿qué hubiera sido de mí si hubiese seguido con mis padres originales, que son más pobres, que eran perseguidos políticos, en fin? Hay varios bemoles, digamos, varios detalles que hacen muy interesante el abordaje. Yo creo que cualquier abordaje que se haga al respecto, en este caso una novela, va a ser incompleto. ¿Cachai? Por eso te decía hace rato que es un tema que está saliendo, que sigue supurando, yo creo, que no puede haber nadie que haya rodeado este tema que salga bien mentalmente. Es muy escabroso, tiene infinitas posibilidades. Este es un intento de agarrar alguna de esas posibilidades nomás, muy limitado, por supuesto. Deja hacerte una última pregunta a propósito de tu anterior novela. Estamos hablando de las dos publicadas en Chile. La Hermandad de la Casa Grande, ¿cierto? Los Brujos, ¿cierto? Novela negra en ese mundo de la fantasía, ¿cierto? De los mitos, de la mitología. Y ahora... entiendo, digamos, obviamente en la continuidad de la misma pluma, pero un tema tremendamente real, concreto, específico, de hecho, historia reciente, como es el tema de lo que hemos estado hablando todo este rato, con tu último libro, con los demonios de Fontecilla. ¿Qué viene? ¿Cuál podría ser? ¿Qué viene? Porque lo estoy pensando que en el fondo hay como mundos bien distintos. Sí. ¿Tienes algún tema como de investigación, creación? Sí, tengo un tema ahora. Yo viví muchos años en México, conversábamos hacía rato ahí con los muchachos. Llegué hace poco a Chile. Y México también es un país bien surrealista, en el cual pasan varias de este tipo de historias. De hecho, yo creo que es el país surrealista por excelencia. Donde pagas para que en la Plaza Garibaldi para que te tiren una descarga eléctrica, digamos. Por ejemplo, absolutamente. Por ejemplo. No, están locos. André Breton, en los años 20, 30, el gran surrealista, anduvo en México y se retiró indignado porque él decía que no podía, no le costaba entender que había un lugar que fuese más surrealista que sus libros. Y es verdad, o sea, México es un país por excelencia muy por lo tanto, está lleno de historias locas también. Y hay una historia de una santa allá, que una niña nomás. Voy a contar un poco así, muy brevemente. Era una niña que tenía catalepsia, estamos hablando de 1890, por ahí. Tenía catalepsia, entonces se murió la niña y de repente resucitó cuando estaban en pleno funeral. Por lo tanto, todos en la época, estamos hablando de 1890, en el norte de México, en la frontera con Estados Unidos, pensaron que esta chica era una santa y empezaron a tratarla como tal. Entonces empezaron a reunirse campesinos alrededor, etcétera, etcétera. Y si te fijas en el año, estamos hablando de 1890, 20 años después ocurriría la Revolución Mexicana. Entonces, resulta que esta chica que atendía a todos estos viejos campesinos, etcétera, los campesinos la esperaban durante semanas para que la santa los atendiera. Y mientras tanto la gente está esperando, se pone a conversar. Entonces empiezan a conversar, entre otras cosas, sobre que tenemos que hacer una revolución. Bueno, la historia termina en que el gobierno de Porfirio Díaz, de manera completamente absurda, sitúa a la santa, a esta niña, que era una niña, como el eje absoluto que estaba tejiendo, digamos, toda la revolución. Fue un absurdo que al final se convirtió en una cuestión política, en fin. Una historia muy loca porque tiene que ver con santos, tiene que ver con la pre-revolución mexicana, tiene que ver con el bandidaje, con brujos, etcétera, etcétera. Tiene que ver también con el Far West gringo, ¿cachai? Estamos hablando de la frontera entre Estados Unidos y México. El Far West gringo se acabó oficialmente en 1890, que es justo más o menos donde pretendo situar la novela. Entonces como que está todo también tejido para hacer una historia loca también, de esas que se cuentan solas. De lo que te decía hacía rato, que uno trata de intervenir lo menos posible porque la historia se cuenta sola. Vamos a ver cómo sale, pero se ve bueno por lo menos, pinta para bien. Se ve buena y se engancha bien, bueno, se amplía más el universo posible de, digamos, de lectores interesados. Claro que sí. Está buena. Oye, Eduardo, muchas gracias. Hemos hablado de Los Demonios de Fontecilla, editorial La Pollera, no lo he mencionado, hay que mencionar también los esfuerzos. La Pollera, un agradecimiento a los muchachos ahí de La Pollera. De hecho, el lanzamiento es pronto, ancha paréntesis, aprovecho para pasar el dato. Sí, ¿es cuándo? El 10, ahora el jueves, a las 7:30, en la sede de Big Sur. Eso queda en Toledo 1991, en Providencia, para quien quiera ir. Están todos cordialmente invitados, por supuesto. Perfecto, por eso liberamos, de hecho, esto algunas horas antes para que puedan estar enterados, porque esto se emite el mismo jueves en la mañana, así que ya lo saben, si lo están viendo, pueden ir al lanzamiento del libro Los Demonios de Fontecilla con Eduardo Pérez Arroyo. Muchas gracias, Eduardo, por estar acá. Mucho éxito, además, en toda la gestión y bueno, aguante los libros que los necesitamos para no ponernos más tontos de lo que ya estamos como sociedad. Gracias a ustedes, al contrario, por el tiempo y por la disposición. Dejamos hasta acá, entonces, el 32 Minutos Cultural. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.
estamos de vuelta acá. ¿Pensaban que se había acabado? No, pues seguimos porque tenemos este jueves cultural doble. Y para eso estamos con el señor René Naranjo, que usted lo vio hace un par de días acá. Está de nuevo acá. Aquí estamos, de nuevo. De nuevo. La magia del streaming. Sí, por la magia Saludos del streaming. aquí a toda la comunidad que sigue tan fielmente este programa. Sí, usted es un ídolo del streaming ya. Oye, sí, ahí están subiendo las visitas de los jueves culturales, así que me No, gusta pero ver eso. además está ahí en tu otro Sí, por boliche. mi canal de YouTube, que donde Sí. los invito a seguirme, y también estamos en streaming. Y usted se va o sea, también en de repente Instagram. al boliche de Copano para hacer ahí, tiene un panel entretenido. También los viernes a las 9 de la mañana estamos comentando la actualidad del cine y las series semana a semana. Vienen buenos estrenos también. Viene El Aprendiz, que es una película interesante. Se estrena el 17. ¿Película gringa? Película gringa sobre cómo se creó Donald Trump. Cómo surgió Donald El Aprendiz, Trump. por eso me sonaba. Sí, Claro. Pero ese fue su reality. Claro, pero la película toma los años 70, cuando Nueva York estaba destruido, así como ciudad gótica, con un alto nivel de delincuencia, el más alto de la historia, y ahí joven Donald Trump, con un abogado, digamos, controvertido, se va haciendo rico en el negocio inmobiliario comprando departamentos en Nueva York. De eso se trata la película. Estuvo en Cannes, un estreno, no la he visto todavía, un estreno atractivo, la vamos a comentar. El lunes recién pasado hablamos de el Joker. Hicimos la referencia no al Joker 2 ahora, sino al Joker original que se estrenó hace 5 años atrás, un par de semanas antes del estallido social, y que fue la razón por la cual Chile estalló. Bueno, no, eso Sí, lo conversamos esa en fue un nuestra minuto. conclusión. Eso fue, pero hubo muchas... Sí, hay muchas todos los elementos. similitudes. Si no lo vieron, les sugiero pinchar el capítulo del lunes del 32 Minutos Prime, la última entrevista. Se la hicimos a René Naranjo y dejamos avisado que ahora ya íbamos a hablar propiamente más de cine. Hicimos un poquito de análisis sociológico a partir, insisto, del gran fenómeno que fue, Sí. cómo pinchó de manera increíble la realidad hace 5 años atrás. Y entonces han pasado 5 años, estamos ahora a puertas de un nuevo aniversario, y al 5º aniversario del estallido social, y entonces también en estas coincidencias para Chile aparece la segunda entrega del Joker 2. Joker 2. Sí. Que va a quedar en la historia como una de las secuelas más extrañas de la historia del cine. Porque ya hablamos largamente de la primera y tuvo un éxito y, en fin, marcó muchas cosas esta primera versión de Joker. Y la segunda, hecha por el mismo director y co-guionista, Todd Phillips, va inesperadamente, impensadamente, en contra de la primera. Como que se desdice, como si hubiera sentido mala conciencia, como si hubiera dado culpa. Ya. Como si hubiera dicho, ¿saben que yo no quise hacer esa primera película de Joker? ¿En serio? Claro, no ¿Esa quise es la ir sensación no que te da? quise ir tan allá. Entonces ahora hago una película para disculparme, para que ustedes me perdonen. Eso es la Ya, secuela. radical. Llegó con la pierna arriba. Yo Claro. creo que esto que está diciendo René Naranjo inmediatamente va a generar alguna controversia en redes. Claro, eso es lo que finalmente sentí yo que le pasa al director Todd Phillips y también de alguna manera al propio Joaquin Phoenix. De esta película Joker hemos hablado el lunes, o sea, el estallido en Chile, la invasión del Capitolio, en fin, todas estas rebeliones, revueltas que han surgido en distintos lugares del mundo, furiosas, ¿no? Perdona, y que han tenido estas que tú mencionas, hablemos la que le importa a los gringos, la del Capitolio, que Claro. es una cosa que a uno también, más allá del estallido en Chile, la situación en Colombia, en Bolivia, en cualquier parte, lo que sucedió en el Capitolio el 6 de enero del 2020 o 21, 21, cuando tenía que dejar su cargo Donald Trump, Sí. fue impresionante porque, claro, no solamente la gracia del Joker 1, ¿cierto? Era esta idea del caos, de la anarquía completa instalado, la cosa simbólica, la máscara y todo, y es lo que de alguna manera vimos con el tipo con los cachos Claro, parados, por supuesto. con los búfalos mojados. Claro, derribar todo tipo de institucionalidad. No vale ninguna institucionalidad, que es lo que propone Joker con su Saltemos revuelta. frente a los autos de policía, nosotros que somos los Claro. que defendemos el orden, saltamos frente a esto Saltamos porque nomás. se vaya toda la cresta. Exacto. No importa que se destruya todo, destruyámonos. Entonces, ese mensaje nihilista le provocó, evidentemente, cargo de conciencia al equipo realizador de... No tienes pruebas, pero tampoco dudas. De Joker no tengo pruebas, pero tampoco tengo ninguna duda viendo la película que se hace eterna en esas 2 horas 20, donde debe haber por lo menos 16 canciones. Ay, mamita Porque hacen una película musical, optan por hacer una película musical. ¿Por qué? Porque el musical suaviza, ¿no? El musical, de cierta forma, es el género más dulce del cine,
hay algunas experiencias amargas que yo creo que esta película Joker 2 también cita, que es sobre todo Bailarín en la oscuridad, Dancer in the Dark, la película de Lars von Trier con Björk, que era una tragedia y que también era musical. Yo creo que por ahí andan en el tono, sí, pero y además lo fundamental es que no hay historia. O sea, lo que estamos esperando que Joker, el personaje, ¿no es cierto?, Arthur Fleck, haga algo. Y Arthur Fleck no hace nada en toda la película, porque está recluido en esta cárcel que es un poco sanatorio también mental, que es Arkham, que es la típica de Ciudad Gótica, y lo tienen preso allí y lo llevan a juicio, y en el juicio lo que defiende la abogada de Arthur Fleck es que él es un psicópata, por lo tanto tiene una personalidad escindida, y como Joker no es responsable, o sea, como Arthur no es responsable de los actos de Joker. Y eso se plantea en el tribunal, lo que es bastante absurdo porque en la primera película queda absolutamente claro que Joker es un psicópata. Y está claro también de dónde viene esa psicopatía, que tiene mucho que ver con la mamá, que lo maltrató, pero al mismo tiempo le decía, Happy, tú eres feliz, y él no entendía nada, entonces le provoca un trauma que lo lleva a la psicosis. Entonces, el nudo de la película, de la segunda película de este Joker 2 tampoco tiene mucho sentido. Y ahí ya entramos en un pantanal con la película, ¿no? O sea, ahí a la mitad estamos metidos en un berenjenal de donde no saben cómo salir, ¿no? Ya, déjame hacer un paréntesis antes de seguir con tu... Te voy a hacer una provocación, de hecho, antes de que sigas con tu comentario de cómo tú lo viste. Datos, comillas, objetivos. ¿Cómo ha sido la recepción a nivel mundial? ¿Cómo ha sido la valoración de Lady Gaga? ¿Cómo ha sido la valoración de Phoenix en este rol cantarín? Hay mucha gente que piensa estuvo en Cannes, por ejemplo, en Cannes. Estuve en Venecia. En Venecia, perdón. Y ya ahí la gente salió decepcionada. ¿Sí? Le aplaudieron 10, 11 minutos, pero el propio Joaquín Phoenix, que es tan particular de genio, ¿no? Sí. A los 9 minutos se fue. O sea, no se creyó el aplauso. Se retiró de la sala antes que terminara este aplauso de pie tan gentil y generoso a partir de lo que hemos visto, pero él se retiró antes como un acto de ¿sabes qué? Yo sé que la película es mala, ¿cachai? Lo tengo claro. Y entonces hay otra gente que dice no, es buena porque es una deconstrucción del Joker, pero ya eso hay que hilar demasiado fino, eso es buscar el cuesco a la breva, ¿no? La película como tal no funciona, sobre todo viniendo de la película que es, donde Joker es un personaje que lleva a la acción, donde la transformación de Arthur en Joker es atractiva, digamos, desde un punto de vista narrativo, y en la cual, este personaje mata gente, o sea, es un personaje que va al choque, digamos, que sale a enfrentar la sociedad que lo reprime, que lo humilla y que lidera un movimiento. Y acá es un personaje que no hace nada, básicamente, no toma ninguna acción activa como para llevar la narración. Un protagonista en el cine siempre tiene que llevar la narración, tiene que hacer algo, tiene que decir, bueno, empezamos esta aventura. Joker 2, Arthur 2 no lo hace, y la película se empantana, y entre medio están las canciones, y está una Lady Gaga que no está mal, pero con un personaje que podría tener un poco más de desarrollo, más de interés. Yeah. No se sabe muy bien qué es lo que la lleva a estar cerca de Arthur, de este Arthur que está preso, que está en una condición desmedrada. Y bueno, y además tampoco está Ciudad Gótica. Una cosa que tenía buena el primer Joker era que Ciudad Gótica se veía muy como de los años 70. ¿Te acuerdas cuando él estaba de payaso en la calle? Sí. Parecía Scorsese, ¿no? Sí. De Taxi Driver, de Calles Peligrosas. Mundo muy de Scorsese. Bien Scorsese la primera, si lo pensamos bien, porque se parece al rey de la comedia, actúa Robert De Niro, el mundo de los 70 está muy bien captado. En esta segunda parte ni siquiera se tomaron esa molestia. Aparece en Manhattan como Manhattan y ya, ¿no? Estamos en Manhattan y están jugando a Arthur. Es bien raro, es como dijeron, mira, ¿sabéis qué? No queremos, como que no queríamos hacer esto. Es bien raro, va a quedar como una de las secuelas más extrañas de la historia del cine. Probablemente después termine siendo una película de culto. Lady Gaga, por supuesto, ha lanzado recién un álbum con todas las canciones que se escuchan en la película. Ella sale ganadora de este asunto porque la película la promociona y hay buenos momentos musicales a cargo de ella. Joaquin Phoenix no lo hace mal, a nivel de canto, de baile, pero no te interesa.
O sea, no es eso lo que tú querías ver. ¿Por qué quiso cantar Phoenix? Cuando tú lo anunciaste aquí hace, no sé, 6 meses atrás o más, yo decía, ¿por qué mi amigo personal, Joaquín Phoenix, en realidad no amigo personal, yo soy más amigo de su hermano, de River Phoenix, ¿por qué quiso cantar? Bueno, quiso cantar. Es raro, Joaquín. Claro. Toma decisiones inesperadas, bueno. Se baja de película. Se baja de película. Bueno, ahora hizo Napoleón, le fue mal, hizo esta, le fue mal. Iba a tener que repensar un par de cosas. Se mandó dos fracasos seguidos. Porque es tremendo actor. Es tremendo actor. Y aquí está bien en los buenos momentos. Hay otros momentos que aspiran a una cierta solemnidad insoportable. Digamos. Bueno, llega un instante en que tú dices cuánto queda esta película. ¿Cuánto le queda? Quedan 20 minutos. ¿20 minutos de qué? ¿Te fijas? No, sí. Claro, porque... Yo no la he visto. Porque entonces tú ahí te das cuenta que es una película que se hizo contra la otra película. Que se hizo a contracorriente de la otra película. Que quiere, de alguna manera, borrar esa impresión que dejó la primera película de este héroe totalmente fuera de todo, antihéroe, digamos, fuera de todo... de todo sistema, de todo control, y que le daba la razón finalmente la primera película a un psicópata asesino, ¿no? Validaba a ese personaje, ¿no? ¿Por qué no sé si tienes una respuesta, en la publicidad en Chile, ¿por qué esta vez dice el Guasón? Guasón 2. Guasón 2. Lo que pasa es que además la película se llama Joker 2 Folie 2. Sí. Locura 2, entonces ya se lo borraron en Chile. Le pusieron, mira, Guasón 2 no. Nada de pero folie. es raro porque la otra vez fue el Joker, la otra vez no era el Guasón, no sé. Bueno, Guasón, Joker, ahí está. O mandaron a imprimir las cosas de España, las mandaron de España. Claro. Así que no sabemos qué va a pasar con esta historia, pero probablemente que... El director dijo, Todd Phillips dijo, yo aquí me bajo del mundo relacionado indirectamente con los superhéroes, porque aquí tampoco aparece Batman, entonces... Claro. Es un mundo, empieza a aparecer un mundo de Batman sin Batman. Bien curioso, de Ciudad Gótica. Ahí también está el Pingüino. Claro. Bueno, no hay Batman, po. No hay Batman. Como en Chile, no hay Batman. O sea, hay solamente Ciudad Gótica y sus instituciones corruptas. Exacto. Y la locura por fuera. Es que necesitamos a Batman. Sí, claro. Sí, no está. ¿Dónde está Batman? ¿Dónde está Batman? Claro. Bueno, presidente. Y por eso y de repente, este es el minuto en que entra entonces Bachelet con el Gatúbela. Bachelet con Gatúbela y se lo lleva todo. No es una mala pregunta así a nivel social, ¿no? ¿Dónde está Batman? Porque se está buscando un personaje de ese tipo. Que imponga el orden y la seguridad y que haga el bien y castiga a los malos. Hay una emoción colectiva así, no tan oculta, de dónde viene este personaje. Bueno, en Chile podría haber sido en algunos minutos, después estoy pensando en la lógica así de la justicia, cuando uno pensaba como en Carlos Gajardo, el ex fiscal, podría haber sido Batman. Y en ese sentido, entonces, Manuel Guerra, ahora sabemos que efectivamente era el Pingüino. Andaba por ahí, claro. Porque más se parece un poco. Porque el Pingüino es el protagonista de la serie de Max, que le ha dedicado una serie justamente a él. Que este Pingüino no es el anterior de otras películas o series, sino que es el que sale de la película de Batman, que es una película del año 2022 que protagonizó Robert Pattinson. La última. Que es bastante buena. El Caballero de la Noche, no. No, el Caballero de la Noche es la de Heath Ledger con Christopher Nolan. Sí. La última, la de 2022 con Robert Pattinson, la dirige Matt Reeves, se llama el director, y se llama The Batman. Y es bastante buena. Y la historia de este Pingüino, esta serie, que libera un capítulo semanal en Max, ahora vamos en el tercero, es la historia de Pingüino empieza como al otro día que termina la película. Ya. Es muy pegado. Ya. Claro, así como es la continuación directa. ¿Con el mismo protagonista? Claro, pero sin Batman. Sí, pero... Porque no tenemos Batman, pero con el Pingüino, con el mismo actor que es Colin Farrell. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo entretenido de Pingüino? A diferencia de Joker, Pingüino viene abajo también y ha tenido una infancia muy compleja y le pasan cosas parecidas, pero Pingüino sabe que tiene que sobrevivir como sea, ¿no? Y lo suyo es la mafia. Y de ahí se agarra.
Y pide, por lo tanto, trabajo en la Universidad de San Sebastián. Claro, y pide trabajo por aquí y por allá y hace relaciones mafiosas. De hecho, la serie, que es bien buena, no tiene una estructura ligada a los superhéroes, sino a las películas de mafiosos. Es más El Padrino. Es mucho más El Padrino que de Batman o cualquiera otra. Max, te has ganado un nuevo suscriptor. Es una película de cómo un mafioso que viene de abajo y que es feo y bueno, y tiene todo en contra aparentemente, va ganando poder porque su idea es convertirse en la mano que mece la cuna en Ciudad Gótica. Ya. ¿Ah? Pero tiene una archirrival que, por supuesto, es una millonaria, porque hay un asunto ahí también de situación social, de clase, que con la que está asociada, es como la política, con la que está asociada y a la vez su enemiga. Igual que la política. Ahí tiene esa relación que provoca tensión en la serie, tiene estas dos caras. Y al mismo tiempo tiene como un aprendiz, que se llama Víctor, que es un chico que sacó ahí de una delincuencia juvenil, y que lo está criando de alguna manera. Entonces, que sería como Carter. El millonario sería como Piñera. No, ya, te calzó todo. Todo calza. Todo calza y la serie es bien buena. Ahora apareció una droga ahí que es la que provoca el conflicto entre las mafias, en fin. En fin, pero lo interesante es cómo se arma la situación dramática y cómo se ve Ciudad Gótica. Aquí, a diferencia de Joker 2, sí, Ciudad Gótica se ve corrupta, sucia, decadente. ¿Está buena la serie entonces? Está buena la serie. ¿Sabéis qué? Necesito una serie. Sí, El Pingüino. Voy. The Penguin. No, voy, ya. De verdad. Anótala, de hecho, anótala no vi mismo. la de Batman, así que voy a ver la película de Batman, que estarán en... Sí, pues, claro, tienes que ver la película de Ya, Batman perfecto. que Anotado. está en Max, Ya. 2022, que es súper buena, donde a mí me gusta harto esa película. Ahí está el acertijo, ahí también está de villano y pingüino. Y el día siguiente que se acaba la película empieza la historia de esta serie que te recomiendo. Nos quedan 5 minutos y no podemos cerrar la visita de René Naranjo a su habitual venida mensual aquí al 30 Minuto Cultural, sino hablar un poquito de cine chileno, y lo teníamos pendiente, comentamos, pero está con... ¿Cómo se llama esto que me encanta cuando no se puede hablar de la película? Con embargo. Con embargo, me encanta este concepto periodístico. El lugar de la otra. Se acabó el embargo y ahora sí podemos hablar del lugar de la otra. Hemos sabido también, bueno, de partida mañana ya entiendo llega el streaming, pero además es la primera película ficción de Maite Alberdi y eso ya hacía que nos llamara profundamente la atención. Claro que sí, Maite Alberdi ha estado nominada 2 veces al Oscar con sus documentales La gente topo y La memoria infinita. Está ahí, por supuesto, en la primera fila de nuestro cine. Chica fábula, además. Además, debuta en el largometraje ficción con El lugar de la otra, que está basada en un hecho real, está basada en una novela, pero sobre todo está basada en un hecho real, que es el asesinato que cometió la escritora María Carolina Gil en 1955 en el Hotel Crillon, que era el más elegante de Santiago, ahí en el centro. Ella mató a su amante de 5 balazos. En medio de la vista y paciencia, digamos, de toda la sociedad santiaguina. ¡Wow! Claro, que es por supuesto la escena que abre la película, porque de esto se trata, ¿no? Este episodio a veces se confunde con un intento de asesinato que hizo María Luisa Bombal 14 años antes, en 1941, en el mismo Hotel Crillon, donde le disparó a su amante, pero no lo mató. El amante sobrevivió, el señor sobrevivió, digamos. Y estas historias pasionales, digamos, remecieron en los años 40 y en los años 50 a la sociedad santiaguina, siempre tan aparentemente circunspecta. Claro, y además en esos años la idea, digamos, de una mujer de armas tomar, obviamente cuesta, digamos, seguro a esta altura imaginar esa dimensión. Absolutamente, absolutamente. Entonces, a partir de eso, surge la historia que tiene como protagonista a Elisa Zulueta, la actriz Elisa Zulueta, que es la actuaria del juez que lleva la causa contra la escritora, que el juez es Marshall Tagle, y vamos a ver la película desde la perspectiva de esta secretaria actuaria, ¿no? Que es un personaje más bien pasivo dentro de la historia, pero ella va a ir descubriendo el mundo, primero qué es lo que pasó en el crimen y cuál es el mundo en que se mueve la escritora, que es muy distinta a ella, que está casada, que tiene 2 hijos, en fin. En el cine chileno siempre a mí me gusta que veamos el vaso medio lleno.
Así que, ¿qué cosas son las que más tú valorarías de Bueno, esta primera película de Maite Alberdi? la producción es de Fábula y Netflix, por eso la película se estrena mañana en Netflix, y es ultra prolija. Siempre es difícil hacer películas de época en Chile. Esto está súper cuidado, súper bien hecho. Cada traje, cada auto, cada ambiente, los edificios de la época, la decoración, la dirección de arte, sumamente bien cuidado. Vestuario, peinado, la calidad de la producción en eso está impecable, ¿no? Eso es, se recrea el mundo de Santiago de mediados de los 50, el mundo del Chile del general Ibáñez, ¿no? Ese es justamente el Santiago que se muestra en la película. Y vamos a seguir entonces a esta joven mujer, la actuaria, en este viaje. Y ahí la película se queda un poco en lo formal, en este primer film de Maite Alberdi. A mi juicio le falta un toque de audacia, un poquito de sombra, porque al ir entrando la protagonista en el mundo mucho más intenso, pasionalmente y de fantasía de la escritora, podría haber habido un poquito más de tensión por ese lado, ¿no? Hay un juego de doble, evidentemente, entre una mujer de una vida muy, muy tranquila, como es la secretaria, a la vida pasional de la escritora que fue a matar ¿no es cierto?, al hombre que amaba, ¿no? Entonces, y ahí la película me parece que se queda un poco corta, acaso demasiado formal, ¿no? Si bien ahí tiene, ya te digo, destacados méritos. La narración, por supuesto, fluye bien, hay un guión ahí que está bien desarrollado. Yo eché de menos esa audacia, ¿no? Esa parte inquietante, esa visión más subjetiva, de esa tensión, así como Bueno, de qué puede pasar aquí, ir un poquito más allá, ¿no? Lo pienso en este instante, que en realidad, sácame del error, me parece que es bastante infrecuente el paso de directora en este caso, que están en el mundo del cine documental, a pasar, digamos, a la ficción. No tengo así como registros tan a la mano. Buena pregunta. Ya, ¿Sí? vamos a hacer... Sí, me da la sensación que no mucho. No es tan habitual porque... Porque son cosas distintas. Sí, lo que hacen Puede que haya muchos alguna- directores que combinan... la ficción tiene rasgos documentales. O sea, hay algo sí, de... a veces de- hay un Wim Wenders que en el fondo hace ficción Por y de repente supuesto. dice en algún minuto como que, a ver, vamos a ir al documental, Claro. pero como ese camino. Pero esto, no o sé, habría que películas mirarlo. como la que recomendé aquí mismo, Caminos Cruzados, que está en Movie, esta película filmada en Estambul, que retrata todo ese mundo de la ciudad, que se siente muy vivo y que se ve que es así, digamos, por donde van los protagonistas. Claro, yo creo que le va a pasar a Maite Alberdi que ya la segunda película sí se va a lanzar de manera mucho más decidida a la ficción. Ahora, esta es la película que nos representa en los Oscars y en los Goya, en lugar de la otra, y tiene el apoyo de Fábula y de Netflix para emprender esa carrera siempre difícil, ¿no? Claro, yo te preguntaba fuera de cámara, lo digo yo, me hago cargo, me da la sensación que este año no está muy prolífico en películas nacionales así como muy llamativas. Estoy pensando. Hay algunos, bueno, hubo buenos estrenos en el lado de la comedia, fíjate. Estuvo Historia y Geografía, Ah, ¿verdad? ¿no es cierto? La Me película encantó. sí, buenísima, de Bernardo Si no la han Cuesney. visto, por favor. Buenísima, de Bernardo Cuesney. Creo que está en onda media, ¿no? Debe estar en onda media. Sí, y está Las Demás, Ya, que es eso una te iba a película preguntar. de la directora Alexandra Highland, que Esa está en está en Movie, Movie, sí. y que a mí me gustó bastante, Las Demás. Es una película que va creciendo durante sus 80 y tantos minutos de desarrollo y tiene un sentido muy contemporáneo. Se la recomiendo, está en Movie. Sí, de hecho te preguntaba un poco porque a propósito de, bueno, uno podría decir, bueno, y de repente quizás no por qué Historia y Geografía, por qué no las demás. Claro, una está en onda media, una está en Movie y otra está en Netflix. Claro, ¿Ah? claro. Y esta o sea, Fábula detrás. Esta Fábula detrás, que ya está en está en la primera división. Para correr carreras largas hay que tener piernas resistentes, digamos. O sea, podríamos decirlo así. Claro, hay una evolución ahí también en términos de industria. Sí. O sea, Digamos, lo estamos hablando a propósito de la Academia de Cine que Sí. la ponen los Goya y la ponen los Oscar, porque entiende que es la única que tiene, lo que tú dices, esas piernas para correr ese tipo de carrera. claro.
Claro que sí. Son carreras que exigen oficio, dinero, mucho apoyo. Contacto, claro. Contacto, redes, presencia en festivales, la posibilidad de ser exhibida en cines clave. Muy importante en Estados Unidos, por ejemplo, cuando se muestra la película, que vayan los críticos de Los Ángeles a ver la película. O si no, dar la película con la sala vacía. Entonces ese networking, ¿no es cierto? Esas redes son muy relevantes, que lleguen los críticos, las críticas, vean las películas y la comenten y luego escriban o hagan sus videos al respecto. Es todo un trabajo que toma tiempo. Las nominaciones al Oscar son en enero. Este trabajo de promoción ya sin duda ha comenzado. Estuvo en el Festival de San Sebastián, ya ahí se estrenó En lugar de la otra. Ahora, mañana el estreno en Netflix. Y bueno, ahí la va a poder ver todo el público para que la comente. Hay que verla. Cine chileno hay que verlo todo. Sí, el bueno, el malo, más o menos hay que verlo porque más nos habla. Por supuesto. De nosotros, de nosotras. De lo que nos pasa ahí, de lo que está consciente y de lo más interesante, lo que está oculto ahí en nuestra psique como sociedad. Y los cinéfilos que pudieran por ahí estar, qué sé yo, diciendo no, que están ahí en el cine más alternativo, excelente, pero tampoco chaqueteemos Fábula. Porque esa es la clásica. No, pues, o sea, vamos. Fábula hace un trabajo excepcional en América Latina, no solo en Chile. Pensemos que además está la película María de Pablo Larraín, que se estrenó hace muy poco, hace unos días, en el Festival de Cine de Nueva York, que es muy importante, que se hace en el Lincoln Center. Es un tremendo. Con una actriz que está... Con una actriz que además está volviendo. No, que vuelve por lo suyo. Claro. Angelina Jolie. Claro. Hace varios años ya. Una promesa. Que no estaba en un rol protagónico y vuelve nada menos que con María Calas. Ha habido críticas de todo tipo. Hay que esperar a ver la película que llegue en diciembre a los cines acá. La vamos a poder ver. Vienen buenas películas. Viene la ganadora del Cannes. Viene la ganadora de Cannes. A fin de octubre, 31, Anora se llama la película. Yeah. Anora, para que estén atentos. Viene la película de Almodóvar también, La habitación de al lado. Fíjate que estos meses de octubre y noviembre, principio de diciembre, vienen muy buenos estrenos. Lo vamos a estar comentando aquí, evidentemente. Don René Naranjo, muchas gracias por estar acá. Gracias. Sigan a René en sus redes sociales, sigan a René en su canal YouTube. Hay mucho cine. Y de vez en cuando nos viene a hacer compañía por acá. Muchas gracias, René. Encantado, nos vemos. Chao. Gracias al equipo, gracias a Diego Cancino, a Pablo Riveros, que han estado ahí haciendo el aguante tremendo en este jueves cultural doble. Espero que lo hayan disfrutado. Nosotros nos encontramos el lunes en 32 minutos. Hagan su aporte aquí abajo y sigan a todo el mundo aquí en las redes sociales. Nos vemos, chao.